Muy bien, buenas noches, Dios me los bendiga, un gusto volver a vernos el día de hoy y espero que estés pasando una linda noche y sobre todo quiero que dispongas tu corazón para que el Señor pueda hablar a tu vida. Quiero agradecer a mis pastores por la oportunidad que ellos me dan una vez más de hoy, que Dios puede usar mi vida para bendecir la tuya. Así, ¿qué te parece si me acompañas a hacer una oración antes de comenzar? Porque estoy seguro que esta enseñanza ha bendecido personalmente mi vida y te aseguro que también va a ser la tuya. Vamos a orar. Padre, gracias. Hoy pongo mi vida en tus manos, no sea yo, sino tú a través de mi vida. Y seas tú bendiciendo a cada uno de tus hijos, quienes hoy van a recibir esta palabra. Gracias, mi Jesús. Amén y amén. Muy bien, ahora sí quiero que se aliste y yo creo que voy a comenzar haciéndote una pregunta y si vamos a ponerlo, no tanto un título, yo diría más, el título sería como una pregunta. Y la pregunta sería esto: ¿qué estarías dispuesto a hacer por amor y evitar una tragedia a tu hijo o a tu hija? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor, para evitarle una desgracia a tu hijo o a tu hija? Si tú eres padre, si tú eres madre. Yo creo que fue de conocimiento público lo que pasó no hace mucho en la pandemia. Escuchamos la noticia donde creo que fue una discoteca donde organizaron una fiesta y fueron muchos jóvenes. Y lo cierto es que la policía fue a intervenir. Lo cierto es que en eso de salir hubieron varias personas que perdieron la vida. Pero me llamó la atención entre una de ellas, después en los noticieros salía la mamá de una de las chicas que había muerto en este evento. Y entonces la mamá decía que su hija que había muerto también tenía una bebé, o sea, la nieta de esta señora. Entonces, entonces me hice una pregunta al respecto de esto. ¿Qué pasaría si tú eres papá, tú eres mamá, y por un motivo Dios te permite ver el futuro? Te permite ver el futuro. Imagínate que tu hijo, tu hija quiere ir a esa fiesta. Imaginemos por un momento que tu hijo, tu hija quiere ir a esa fiesta. Pero Dios te mostró, no sé, por algún motivo Dios te permitió ver el futuro y de pronto tú ves que en esa reunión van a haber varios muertos. Y de pronto tu hijo, tu hija te dice: mamá o papá, voy a ir a esta fiesta. Tú ya sabes qué va a pasar porque Dios te lo mostró. Entonces, obviamente tú amas demasiado a tu hijo, amas demasiado a tu hija. ¿Qué estarías dispuesto a hacer para evitar que tu hijo termine muriendo, tu hija? ¿Qué estarías dispuesto? ¿Qué harías como padre, como madre? ¿Le darías el permiso? O es más, le dirías, primero le hablarías, le dijo: no, está bien, ¿sabes? Dios me mostró que va a haber una desgracia, va a haber personas que van a morir y si tú vas, puede ser que tú también pierdas la vida. Y si tu hijo no te hace caso, dice: no, tú estás loco, tú estás loca, ¿qué harías? ¿Lo dejarías? Bueno, ya lo aconsejé y no quiso y que se vaya. ¿Harías eso? Te aseguro que de repente uno dice: no, haría todo lo que está a mi alcance para evitar que mi hijo vaya y pierda la vida. Entonces uno dice: entonces, ¿qué hago? Lo llamo la atención, no sé, le castigo, etc. Y si tu hijo a pesar de eso insiste en ir, ¿qué estás dispuesto a hacer? Uno dice: bueno, no sé, soy capaz de encerrarlo en el cuarto. Lo cierto es que no vaya a esa fiesta porque Dios por alguna razón me mostró el futuro y sale que en esa fiesta va a haber personas que van a fallecer. Entonces, estoy seguro, si tu hijo, tu hija, tú le niegas el permiso, lo encerraste, de seguramente que te va a decir: eres malo, eres mala. Pero tú, como buen padre, como buena madre, sabes lo que estás haciendo, aunque no entiende. Y todo eso, ese acto, aunque para tu hija es algo malo que le estás haciendo, le estás privando de algo, pero sin embargo todo eso tú lo estás haciendo porque lo amas demasiado y no quieres que pierda la vida, así como vimos en la noticia que pasó, que esta señorita perdió la vida. Entonces, cambiemos el ejemplo. Muchas veces en ocasiones Dios permite situaciones difíciles que vengan a nuestra vida. ¿Y sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios nos ama demasiado. Tu vida tiene un precio.
Y tu vida, ¿sabes cuánto vale? Tú vales la sangre de Jesús, porque tú no le saliste barato a Dios. Tú le cuestas a Dios su Hijo. Usted y yo, si vamos a ponernos un valor, pues nuestro valor es la sangre del Hijo de Dios. Él dio su Hijo, por eso que usted a Dios no le sale barato. Nosotros somos muy caros, porque le estamos costando la vida al Hijo de Dios. Entonces, si Dios nos ama tanto, te ama demasiado, te ama con locura, yo te hago una pregunta. ¿Qué crees que estará dispuesto Dios a hacer para evitarte que usted y yo vayamos al infierno? Hemos venido hablando semana tras semana acerca de la muerte, pero recuerden que en un lugar nosotros vamos a pasar nuestra eternidad, en el cielo o en el infierno. Y esto va para los que ya conocemos a Dios, porque muchas veces nosotros somos tentados a darle espalda a Dios. Por ejemplo, ¿cuál es la etapa de la vida donde somos más tentados a darle espalda a Dios o alejarnos de Dios? Y estoy hablando de los que ya somos creyentes. ¿En qué etapa de tu vida somos más tentados de darle la espalda, ir al pecado, regresar al pecado? ¿Cuál? Y te aseguro que la etapa más tentativa del ser humano para darle espalda a Dios es cuando nos está yendo bien en la vida. Cuando nos va bien es fácil olvidarnos de Dios. Uno dice, ¿para qué buscar a Dios si tengo trabajo, tengo techo, mis hijos están bien, estoy lleno de salud, tengo todo en la vida? O sea, ¿cuál es la necesidad de buscar a Dios? Y es por eso que vemos muchos creyentes en la iglesia que terminamos dejando a Dios. ¿Por qué? Porque sentimos que todo nos está yendo bien. Entonces, ¿y cuál es la etapa? Por eso la etapa más peligrosa es cuando nos va bien. Es la etapa donde más somos tentados a darle la espalda a Dios. ¿Y cuál es la etapa donde más fácil nos acercamos a Dios? Cuando no ponemos pero espérate, tengo que pensarlo, mira, todavía no estoy preparado y todas esas excusas. ¿Cuál es la etapa más fácil de buscar a Dios? Cuando de pronto te viene una crisis como esta, que vas al hospital por un simple dolor y te dicen, ¿sabe qué, señor? Usted tiene un posible cáncer. Vamos a hacerle una biopsia y vamos a esperar el resultado si es que es benigno o es maligno. Y una noticia como eso nos frena en seco. Y recién ahí es donde uno comienza a decir, wow, esa noticia puede cambiar tu vida. Entonces, y te aseguro, o es más, o tu hijo está a un simple dolor base y le dice, ¿sabe qué, señor? Tiene un tumor en su cabeza. Y te aseguro que esa noticia, una crisis como esa, te hace buscar a Dios en un 2x3. Dejas a un lado tus excusas, que no estás preparado, que tú eres muy joven, que no tienes tiempo, que tienes que trabajar más. Te aseguro, todas esas excusas inútiles que a veces usamos, lo dejamos a un lado. Y entonces vuelvo una vez más a lo que dijimos al inicio. ¿Qué crees que Dios estaría dispuesto de hacer o que Él use para evitar que usted y yo vayamos al infierno? Estoy seguro que Dios es capaz de usar cualquier crisis que, aunque a ti te duela, pero de hacerte volver a sus brazos. Como aquel padre, si yo ahora que soy padre, yo haría de todo para que mi hija no vaya a una fiesta donde sé que va a terminar quizás falleciendo. Haría de todo, aunque ella me diga eres malo, haría para evitarlo. Y lo mismo, Dios conoce el futuro. Y Dios no quiere que la muerte nos sorprenda en el pecado y terminar yendo a pasar nuestra eternidad en el infierno. Entonces Dios te ama tanto que Dios es capaz de usar una enfermedad para traerte a sus brazos. Y entonces le estaba diciendo, en ocasiones Dios permite esas situaciones difíciles para acercarnos una vez más a Él cuando Él notó que nosotros nos estamos alejando de Él. Por ejemplo, cuando en la vida nos está yendo bien, es fácil dejar de orar, es fácil de dejar la Biblia a un lado, es fácil de poner un montón de excusas para congregarnos, pero cuando viene una crisis, y sobre todo esas crisis que nos dan un shock, es recién cuando decidimos buscar a Dios, acercarnos a Dios. Entonces, y todo eso, a veces uno dice, pero es el diablo el que me está enfermando. A veces no es el diablo, a veces es Dios usando algo malo, no porque Él sea malo, usando algo malo
Porque Él sabe que si tú te alejas, la muerte te va a sorprender, te vas a ir a pasar tu eternidad en el infierno. Entonces Dios dice, no, si tengo que usar cualquier tragedia, cualquier crisis para que mi hijo venga a mis brazos, para que esté en mis caminos y no se aparte, pues lo tendré que hacer. Recuerda un ejemplo de Pablo. Pablo oraba, algunos no llegan a una conclusión si fue una debilidad o una enfermedad, pero él decía, Señor, quítame este aguijón. Y Dios le dijo, bástate en mi gracia. En otras palabras, no te lo voy a quitar, porque es justamente ese problema que tienes, es lo que hace que tú dependas de mí. Es lo que hace que tú cada mañana vengas a orar. Es lo que hace que tú me sirvas. Yo no sé, quizás Dios sabía que si Dios lo quitaba ese problema a Pablo, quizás Pablo se alejaba. No sabemos. Y capaz daba la espalda a Dios. Entonces, y a veces Dios dice, muy bien, voy a usar esto, o no te quito esto. Uno dice, bueno, estoy sirviendo a Dios, pero y aún estoy pasando este problema. Quizás Dios sabe que sí, justamente ese problema que tienes es el que hace que tú dependas de Dios. Porque yo te hago un ejemplo, si Dios te quita ese problema, ¿seguirías sirviendo a Dios? Si todo en la vida te comienza a ir bien, ¿seguirías orando, seguirías buscando a Dios? ¿O somos vulnerables a alejarnos? Y estoy seguro que muchos de nosotros, la etapa más peligrosa para los creyentes es cuando nos comienza a ir bien. Y es fácil alejarnos de Dios. Y es por eso Dios dice, hey, yo te amo tanto que voy a usar una crisis para traerte una vez más y que no te me vayas de mis caminos porque tú me sales muy caro, porque por ti di mi hijo. Y te voy a leer la Biblia, lo que dice el libro de Amós, capítulo 4, verso 6 en adelante, donde Dios usa diferentes crisis porque vio que su pueblo se estaba alejando para volverlos otra vez a Él. Y uno dice, wow, cualquiera pensaría que es un Dios malo. No, lo hace por amor. Así como un padre, dijimos el ejemplo del inicio, por amor. Aunque mi hijo me diga soy un malo, pero por amor lo estoy cuidando la vida, lo estoy cuidando de la muerte. Y dice el libro de Amós, capítulo 4, verso 6. Hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí. Y es Dios el que está causando todo esto. Verso 7. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más lo necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. 8. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Mire, se da cuenta que Dios usa una crisis, porque ¿cuál es el objetivo? Acercarnos a Él. Otra crisis, dice que la gente no quería volverse, y no quería volver. Y Dios comienza, es como la esponja, comienza a apretar poquito a poquito, hasta cuando ya somos vulnerables y uno dice, uy, no, ahora sí, es algo que nos mueve y dejamos las excusas y comenzamos a buscar a Dios. Y sigue diciendo, dice el verso 9, arruiné sus cultivos y sus viñedos con plaga y moho. La langosta se devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Verso 10, les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra. Ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Verso 12. Miren, todo lo que Dios usa, todas estas crisis, es solamente por un objetivo. Y dice el verso 12, por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado. Pueblo de Israel, cambia ahí tu nombre. Dice ahí, prepárate para encontrarte con tu Dios. Ese es el objetivo. Dios usando diferente, uno dice, claro, cualquiera uno lee esto y uno dice, wow, pero qué Dios malo. ¿Cómo Dios va a detener la lluvia? Hace que le vaya mal aquí. ¿Por qué? Dios, claro, alguien que lo lea rápido parecería que Dios es un Dios malo, pero no. Dios te ama tanto, Dios ama tanto a su pueblo, que Él tiene que usar crisis para hacer que este pueblo se acerque a Él. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros hoy en día. Si Dios tiene que usar una enfermedad para traerte a sus caminos, Él lo va a hacer si Él nota que te estás alejando de Él.
Porque Él te ama tanto y Él no quiere que tú te mueras y te vayas a pasar tu eternidad en el infierno. Él siempre quiere tenerte en sus caminos. ¿Cuántos de nosotros hemos llegado a Dios gracias a una enfermedad, a una crisis? Muchos. Muchos de nosotros hemos llegado así. Y yo les quiero decir esto. Nunca es bueno buscar a Dios por una sanidad antes que la salvación. Porque mucha gente que viene a Dios, llega a la iglesia buscando una sanidad y de pronto se sana, y así tan pronto como se sana, fácil se van, regresan a su vida pasada al mundo. Por eso a veces no es bueno que la persona que ni bien viene y se sane, porque la gente que más rápido se sana es la gente que menos valora los milagros de Dios. Así tan fácil fue sano, tan fácil se sana la espalda. Pero veo un montón de gente que llegó, el demonio se resolvió, los ves unos meses y luego patitas para que te quiere y se van. Llegaron enfermos, se sanaron, prometo que ahora sirvo a Dios y luego se van. Entonces, nunca es bueno buscar a Dios solo por una sanidad, sino por tu salvación. Te aseguro que usted y yo conocemos muchas personas que recién cuando les pasó una desgracia comienzan a buscar a Dios. Y es por eso es bueno que pase eso. Las crisis también son un acto de amor. Y uno dice, pero ¿cómo una crisis va a ser un acto de amor? Sí, es un acto de amor, una crisis. Una enfermedad incluso puede ser una muestra de amor hacia ti, porque Dios dice, te amo tanto que tengo que usar esta enfermedad para traerte a mis caminos, porque te estás alejando de mí. Y te quiero decir esto, porque el Señor quiere evitar que usted y yo pasemos nuestra eternidad en un infierno, o en el infierno, y Él nos quiere siempre en sus caminos. Porque si la muerte me sorprende buscando a Él, hablamos la semana antepasada que el morir en Cristo es ganancia. Pero Él es nuestro Dios que nos ama tanto y que Él, por amor a nosotros, está dispuesto a usar cualquier crisis para traernos de rodillas a Él. Quiero decirte este lema que está muy interesante. Dice así, Dios nos susurra en nuestros placeres. Y uno es consciente cuando se está alejando de Dios, comienza a hacer las cosas malas. Siempre por ahí te cruzas con el líder, te cruzas con alguien, te dice, hey, cuidado, estás haciendo malas cosas. Y si uno persiste, entonces viene el siguiente nivel. Dios nos habla en nuestra conciencia. Uno dice, y tú eres consciente. Uno dice, uy, soy consciente que estoy haciendo mal, no estoy haciendo bien. Y si tú no haces caso a eso, entonces viene el tercer paso. Pero Dios nos grita a través de nuestros dolores. Hay gente que no hace caso con un susurro, no hace caso cuando Dios, el Espíritu Santo, te habla en tu conciencia que está haciendo mal. Esperas que te pase una tragedia, una crisis, para recién volver a Dios. A veces somos así nosotros los seres humanos. Por ejemplo, cuánta gente recién toman la decisión de dejar su pecado cuando se enteran de una noticia terrible. Yo he encontrado personas, adultos, jóvenes, que cuando está yéndoles bien, de dejar el pecado les cuesta mucho, un montón de excusas ponen. Pero deja que tengan una noticia negativa, que algo, una desgracia, una enfermedad, una crisis en su vida, y verás que en un 2x3 comienzan a dejar el pecado. Y te quiero decir esto, las crisis a todos de nosotros nos enseñan lo siguiente. La adversidad nos pone de rodilla al más fuerte y al más poderoso. ¿Se recuerdan? Jairo era el jefe de los sacerdotes y dice que su hija estaba enferma y fue corriendo buscando de rodilla, buscando un milagro a Jesús. Y te quiero explicar esto, que te va a ser de bendición. Las crisis nos ponen de rodilla cuando no queremos ponernos de rodilla, cuando nos está yendo bien. Una vez más lo repetiré esto. Las crisis nos ponen de rodilla cuando no queremos ponernos de rodilla, cuando nos está yendo bien. Como dijimos, cuando está yendo bien, ¿para qué orar? ¿Para qué buscar a Dios? Entonces, cuando Dios dice, ok, entonces será necesaria una crisis para eso, llevarte a volver a buscarme. Y otra forma, te lo voy a poner de esta forma. Si no nos ponemos de rodilla voluntariamente, seremos forzados por una crisis a hacerlo. Si tú no quieres cuando te está yendo bien y seguir buscando a Dios, seguir apasionado, seguir orando, seguir sirviendo a Dios, cuando todo te está yendo bien, entonces será necesario una crisis
para que esa crisis te lleve de rodillas. A cualquier persona, una crisis los pone de rodillas. Al más incrédulo, al más duro, cuánta gente que dice, no, yo no quiero hacer nada de Dios, esto que lo otro. Pero tiene un principio de cáncer. En un 2x3 lo verás buscando a Dios. Entonces, si no queremos voluntariamente ponernos de rodillas, Dios usará algo para hacerlo. Por eso no te conviene alejarte de Dios. No es excusa que no por la pandemia, por esto me alejé, y no es excusa. Y si te estaba alejando y hoy Dios te está hablando es para que vuelvas a Él. Y quiero ir cerrando con la historia de Jonás. Jonás se estaba alejando de hacer la voluntad de Dios y Dios tuvo que usar una crisis para traerlo de vuelta. Todos sabemos la historia de Jonás, que Dios le mandó a predicar a Nínive, pero él se comenzó a ir a Tarsis. Y él estaba muy cómodo viajando hasta que Dios usó el mar se embraveció, y lo cierto es que luego lo terminan botando a Jonás y un pez viene y se lo termina comiendo. Entonces, y dice que cuando estuvo en el vientre del pez, en medio de esa crisis, usted imagínese a Jonás dentro del pez, o sea, no estaba nada bonito. Dios por alguna razón le dio vida ahí dentro de la barriga del pez, del estómago. Y yo no sé qué habrá comido esa ballena y cómo habrá estado ahí. Pero fue en medio de aquello que él dice Jonás 2:7, en la Reina Valera, dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Recién se acordó cuando estaba en medio de la crisis. En la Nueva Traducción dice, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Recién se acordó de Dios. Y a veces somos así, cuando nos está yendo bien, porque Jonás al inicio le estaba yendo bien, estaba durmiendo, estaba cómodo, y cuando le estaba yendo bien, él, ni por aquí Dios con él no era. Hasta que le vino la crisis, recién, ahí dice, recordé a Dios, dice, me recordé del Señor. Y a veces somos nosotros, por eso es bueno, es necesario que a veces vengan crisis a nuestras vidas. ¿No quieres crisis? Entonces no te alejes de Dios cuando te esté yendo bien. Más bien sigue buscando a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Por eso le dije, Dios nos ama tanto que si Él es necesario de usar una enfermedad, una crisis, un problema para traernos a Él, Él lo va a hacer. Solo tenemos que confiar en lo que Él dice. Todas las cosas malas a los que aman a Dios, Dios lo encamina para bien. Mientras no nos suceden cosas malas, la iglesia, la oración, la Biblia van a estar en nuestras últimas opciones de vida. Pero cuando todo nos comienza a ir complicado, Dios, la iglesia, la oración, la Biblia se vuelven en nuestra prioridad. ¿Cuánta gente que recién se acuerda de leer la Biblia cuando se enteran de una enfermedad? ¿Cuánta gente que pone excusa por el trabajo, que no tienen tiempo para orar, para ir a la iglesia? Cuando el hijo se enferma de una enfermedad, de algo grave, recién ahí sí sacan la Biblia que está polveada. Pero que no hay que esperar eso, es ser negligente. Como Jonás, esperar que me pase algo para recién acordarme de Dios, para recién comenzar a hacer las cosas bien. ¿Y qué pasa? Que alguien puede decir esto. ¿Y qué pasa conmigo? Que yo estoy buscando a Dios, estoy sirviendo a Dios, no me he alejado, no le he dado lugar al pecado, estoy buscando a Dios, no me estoy alejando de Él. Ok, entonces, y tú dices, y a pesar de eso estoy pasando un momento difícil, tengo muchas crisis en mi vida, o quizás una enfermedad. Te dije, ahora tienes que analizar si esa crisis es porque quizás esa crisis es lo que te mantiene buscando a Dios, como dijimos de Pablo. Quizás Dios te quita y que te vayas, ese es uno. Ahora, el otro, quizás Dios te está usando como un instrumento para que tus demás familiares vengan a Dios. Por ejemplo, conocí el caso de una hermana que lo detectaron una enfermedad que se iba comiendo sus órganos, y obviamente los doctores no le daban mucho tiempo de vida. Y me consta, una persona que ama a Dios, que sirve a Dios, comprometida. No es que toda una vida desordenada o tibia, no, amaba a Dios. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo es posible todo aquello? Pero yo estoy seguro que Dios lo escogió a ella para ser un instrumento de bendición a su familia. Porque gracias a esa enfermedad, los hijos se enteraron, toda la familia se enteró. Obviamente los hijos que no querían saber nada de Dios, el esposo que lo llamaba loca, fueron los primeros en llegar al camino de Dios. Fue esa enfermedad lo que hizo que los corazones de los hijos que no querían saber nada del esposo y de los hermanos, fueron los primeros los trajo de rodillas al camino de Dios.
Y a veces, si tú estás haciendo bien y algo mal te pasa, tranquilo. Quizá Dios te escogió a ti para que por medio de ti tu familia se acerque a Dios. Y recuerden, en la Biblia hay un ejemplo de Jesús y un hombre que nace ciego. Y los discípulos dicen a Jesús, Jesús, ¿quién pecó? ¿Él? ¿O pecaron sus padres para que él tenga esta condición? Y Jesús dice, no pecó él, tampoco sus padres. Él nació así para que vean la gloria de Dios. Gracias a ese milagro, mucha gente creyó en Jesús. A veces somos así. A veces, claro, obviamente a quién le gusta estar ciego, nadie, pero a veces Dios dice, ok, te tendré que escoger a ti. Para que por medio de ti, a través de esa crisis que estás pasando, yo sé que tú me amas como Job, sé que me amas tanto, pero tendré que poner esta crisis en ti para que por medio de esa crisis tu familia se acerque a mí y yo pueda salvar sus almas. Y entonces termino diciendo esto. Si estás en medio de una crisis, es porque Dios te ama tanto y quizás Él ha notado que te estás alejando porque te está yendo bien y entonces Dios dijo, ok, usaré esto para traerte de vuelta a mis brazos. Segundo, quizás Él no te quite ese problema, esa crisis de tu vida porque Él sabe si es que lo hace, capaz que te vayas, te alejes de Él. Y Él no quiere que la muerte nos sorprenda lejos de Él porque nos vamos a ir al infierno. Él quiere que aunque es posible que una enfermedad, pero buscándolo Él, y si la muerte nos sorprende, ir a pasar una eternidad con Dios. Y tercero, quizás Dios te escogió para que Él pueda glorificarse a través de ti y muchos puedan ver el milagro de Dios. Y así confía en Dios, no esperemos que una crisis venga y nos haga buscar a Dios. Como dijimos la frase, si no queremos ponernos de rodilla voluntariamente, buscar a Dios voluntariamente cuando nos está yendo bien, entonces será necesaria una crisis para que la crisis nos lleve a buscar a Dios. Iglesia, espero que haya sido de bendición esta palabra a tu vida, que Dios te bendiga. Permíteme hacer una oración. Si hoy alguien me está viendo y dice, bueno, yo me estaba alejando de las cosas de Dios, me estaba enfriando por la ocupación, por algún problema que tienes, permíteme hacer esta oración si quieres reconciliar tu vida con el Señor o si hay alguien que quiere entregarle su vida que nos está viendo por primera vez. Y tú dices, bueno, sabes, eres consciente que la muerte un día a todos nos va a suceder, pero si tienes a Cristo, la muerte sorprende, te irás a pasar una eternidad con Él. Que así, tanto para los que quieren entregar su vida a Jesús y los que quieren reconciliarse, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy reconozco que yo me estaba alejando de ti. Reconozco que cuando me está yendo bien soy vulnerable, soy tentado a darte la espalda. Hoy te pido perdón si me he estado alejando, he estado descuidando tu palabra, he estado descuidando mi relación contigo. Perdóname. Hoy me reconcilio contigo. Y si hay alguien que está viendo por primera vez, dile, mi Jesús, yo quiero entregarte mi corazón. Yo creo que tú eres mi Salvador, tú eres el Hijo de Dios. Y ayúdame a hacer siempre la voluntad tuya. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de tus hijos, bendigo a todos los que nos han estado viendo en esta transmisión. Y sea yo hablado a su intelecto y sea tu Espíritu Santo hablando en su corazón, en su espíritu y trayendo cambio en sus vidas. Gracias, Espíritu de Dios. Amén y amén. Familia, ha sido un gusto, que Dios te bendiga y muchas bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.